La historia de las tribus perdidas de Israel no es solo un misterio antiguo, sino un eco profético que retumba hoy más fuerte que nunca. Durante siglos, se creyó que las 10 tribus del Reino del Norte, aquellas que fueron esparcidas por el Imperio Asirio tras la caída de Samaria en el año 722 a.C., se habían desvanecido en la niebla del tiempo. Sin embargo, la Biblia nunca cerró el capítulo. El profeta Isaías, Ezequiel y sobre todo Oseas hablaron de un día en que aquellas tribus regresarían a su tierra, no como simples pueblos étnicos, sino como parte del cumplimiento del plan redentor de Dios para Israel y para el mundo. Y hoy, lo que parecía imposible está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Te atreves a descubrir cómo se cumple la profecía en pleno siglo XXI? Entonces quédate hasta el final y prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver la historia y tu fe. Durante generaciones, arqueólogos, rabinos y exploradores han rastreado el linaje de tribus como Manasés, Efraín, Zabulón o Aser, buscando señales de su existencia entre pueblos dispersos en África, Asia y hasta América. Pero fue a partir del siglo XX, con el surgimiento del Estado moderno de Israel en 1948, que muchas comunidades comenzaron a presentarse afirmando su herencia israelita. Los Beta Israel de Etiopía, por ejemplo, sostienen ser descendientes de la tribu de Dan. Miles de ellos fueron repatriados a Israel a través de operaciones secretas como Operación Moisés y Operación Salomón. Esta repatriación no solo fue una acción humanitaria o política. Para muchos judíos y cristianos por igual, fue el cumplimiento literal de pasajes como Isaías 43:5-6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. ¿Podría esto ser una de las señales que anuncian el tiempo final? Haz una pausa, reflexiona, y comparte este mensaje con alguien más que necesite abrir los ojos espiritualmente. Pero la historia no se detiene en África. En el noreste de la India, el pueblo Bnei Menashe ha afirmado por décadas ser descendiente directo de la tribu de Manasés. Hablan un idioma con rastros hebreos antiguos, practican costumbres similares a las del Levítico, y por generaciones mantuvieron viva una historia oral que los conecta con Israel. Israel aceptó estas reclamaciones y ha comenzado a traerlos de vuelta a la tierra prometida. Lo que es aún más increíble es que los Bnei Menashe afirman haber sido llevados al este después de la destrucción del Reino del Norte, en cumplimiento de lo que dice Deuteronomio 28:64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Hoy, su regreso es una señal profética de que los tiempos están convergiendo, y tú estás siendo testigo de ello. ¿Qué harás con esta información? No te quedes indiferente. Busca, ora, comparte. En China existen también los llamados judíos de Kaifeng, una comunidad antigua que mantiene registros que los conectan con la tribu de Judá. Aunque con mezcla de otras tribus, su sinagoga fue destruida, sus costumbres perseguidas durante siglos, pero en el silencio y la resistencia espiritual mantuvieron viva su identidad. Incluso, algunos estudios genéticos actuales han revelado sorprendentes rastros semitas en pueblos que jamás fueron considerados parte de Israel. ¿Es casualidad? ¿O estamos siendo testigos del levantamiento de un pueblo que fue dispersado como castigo, pero que regresa como señal del perdón divino? Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere abrir tus ojos a su plan. Comparte este mensaje y despierta a otros. No podemos ignorar tampoco lo que sucede en Sudamérica.
Algunos antropólogos bíblicos y misioneros han comenzado a encontrar conexiones entre ciertas tribus indígenas y las costumbres israelitas del Antiguo Testamento. Rituales de pureza, días de reposo similares al Shabbat, estructuras tribales de 12 clanes y hasta nombres antiguos en hebreo han sido documentados. ¿Serán estas semillas remanentes de las tribus perdidas? No hay evidencia concluyente, pero la profecía no necesita aprobación académica para cumplirse. Zacarías 10:9 dice: «Aunque los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán». Si tú eres parte de esa generación que vuelve a mirar a Israel no solo como una tierra, sino como una señal del cielo, entonces Dios está hablándote directamente. Responde con fe. Y lo más sorprendente de todo es que el regreso de estas tribus no es solo una señal de identidad, sino un reloj profético. Jesús dijo en Mateo 24, 32, 34, que cuando la higuera brotara, símbolo de Israel, sabríamos que el fin está cerca. La higuera floreció en 1948, pero el injerto completo aún no termina. Pablo lo explica en Romanos 11, hablando del Israel completo, que será salvo cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Y si la restauración de las tribus perdidas fuera parte de ese proceso? Entonces no estamos solo ante un fenómeno cultural, sino ante una activación divina de la historia. El regreso de los hijos de Israel no es un titular cualquiera, es el eco de la trompeta final. No lo ignores, profundiza más, prepárate. En Nigeria, otra pieza del rompecabezas aparece con fuerza: el pueblo Igbo. Esta etnia, una de las más numerosas del África Occidental, ha sostenido por generaciones una firme creencia en su origen israelita, particularmente como descendientes de las tribus de Efraín, Manasés y Leví. Su cultura, llena de paralelismos con las leyes levíticas, desde los ritos de purificación hasta el respeto a las normas dietéticas, ha captado la atención de rabinos, historiadores y genetistas. Muchos Igbos celebran las fiestas bíblicas como el Yom Kippur o la Pascua, sin haber tenido contacto directo con el judaísmo rabínico tradicional. ¿Cómo es posible esto? La única respuesta lógica es que guardan una memoria espiritual heredada, una llama antigua que ni el exilio ni la esclavitud pudieron apagar. Y es esa llama la que hoy arde con fuerza, porque muchos de ellos están regresando a Israel o buscando su reconocimiento oficial como parte del pueblo escogido. Esto no es un evento aislado, es una señal del cielo. Es tiempo de despertar y entender que cada retorno es una campanada del reloj divino que se aproxima al cumplimiento final. No cierres los ojos ante lo que Dios está revelando a través de los pueblos. En América del Sur, concretamente en Colombia y Perú, los descendientes de los Anusim, judíos forzados a convertirse al cristianismo durante la Inquisición, están redescubriendo sus raíces hebreas. En ciudades como Cali y Trujillo, comunidades enteras han comenzado a practicar la Torá, a guardar el Shabbat y a educarse en hebreo bíblico. Muchos de ellos tienen apellidos vinculados a los sefardíes expulsados de España en 1492. Pero más allá de la historia humana, hay una historia espiritual detrás de este fenómeno. Jeremías 31:10 dice: «Oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá». El cumplimiento de esta promesa no está ocurriendo en el vacío, sino a través de personas comunes, en barrios humildes, en regiones olvidadas por la prensa. Esto es una profecía en acción, visible para quienes tienen ojos espirituales. ¿Eres tú uno de ellos?
No mires esto como una simple curiosidad étnica. Míralo como un llamado divino a reconocer la fidelidad de Dios con su pueblo. Incluso en Irán y Afganistán, lugares donde uno pensaría que nada relacionado con Israel podría florecer, existen linajes antiguos como los Pashtun, también conocidos como Bani Israel. Ellos mismos han afirmado por siglos que su origen se remonta a las 10 tribus de Israel. Algunos estudios han encontrado rituales de purificación con agua, días de descanso similares al Shabbat, y una fuerte aversión a la idolatría, todo en medio de un entorno islámico. Aunque muchos pasaron por siglos de islamización, las raíces no se perdieron del todo. Hoy, en medio de guerras, persecución y aislamiento, hay un renacer espiritual en algunos de ellos. Ezequiel 37, en la visión del Valle de los Huesos Secos, habla del momento en que los huesos reciben carne, vida y se levantan como un ejército. ¿Y si estos pueblos olvidados fueran parte de ese ejército que Dios está reuniendo? ¿Y si el soplo de vida que los mueve no es cultural, sino espiritual? Entonces estamos frente a algo más grande de lo que jamás imaginamos. Y tú estás llamado a ser un testigo profético. No te detengas aquí. Investiga, estudia y proclama esta verdad. Y si piensas que esto es un fenómeno reciente, es importante que entiendas que los profetas ya lo veían desde siglos antes. Amós 9:9 predijo que Dios zarandearía a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá un grano en tierra. Cada tribu dispersa fue parte de ese zarandeo, pero ninguna será olvidada. Cuando Juan escribe en Apocalipsis 7 sobre los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, está revelando que, al final de los tiempos, Dios tiene una lista completa. No hay tribus perdidas para Él. Los nombres están grabados en el cielo. Pero lo que hoy parecía imposible está ocurriendo. Y eso debe movernos a actuar. Esta no es solo una historia para conocer. Es una alerta espiritual para prepararnos. ¿Estás tú entre los que entienden los tiempos? ¿Estás velando como los sabios de la parábola de las 10 vírgenes? Si no, este es el momento, porque el regreso de las tribus perdidas no solo valida las Escrituras, también revela el carácter incambiable de Dios. Él prometió y Él cumple, aunque pasen 1000 años. Lo que a nosotros nos parece perdido, Dios lo guarda en su eternidad. Lo que parecía enterrado, Él lo resucita. La historia de las tribus no es un capítulo cerrado. Es un libro que está siendo reescrito ante nuestros ojos. Cada regreso, cada reconocimiento oficial, cada comunidad que despierta, es como una página que el cielo vuelve a abrir. Y en medio de todo eso, tú estás siendo invitado a mirar más allá de las noticias y ver el diseño eterno. Este mensaje debe ser compartido, debe ser anunciado en las iglesias, en las redes, en los hogares. Es tiempo de alzar la voz y recordar que la fidelidad de Dios es más fuerte que cualquier exilio. Uno de los elementos más impactantes de esta restauración profética no solo es la identidad étnica que muchos pueblos han comenzado a redescubrir, sino lo que significa para el cuerpo de Cristo, para la Iglesia y para la consumación del plan eterno de Dios. Porque si las tribus perdidas están regresando, si Israel está siendo reunificado no solo en tierra sino en espíritu, entonces estamos a las puertas del mayor cumplimiento escatológico que la humanidad jamás haya presenciado. Romanos 11:15 lo deja claro. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Pablo está hablando de un despertar masivo que ocurrirá cuando todo Israel,
incluidas sus tribus perdidas, regrese a su llamado original. No es un acto aislado, es una señal previa a la resurrección espiritual global. Y eso nos incluye a nosotros. El regreso de las tribus no es una historia de ellos, es el principio de un reinicio universal, donde la Iglesia y el Israel restaurado caminarán hacia el cumplimiento del reino. ¿Estás tú listo para esa unión divina? ¿O seguirás viviendo como si nada estuviera pasando? Muchos cristianos ignoran que, al entender estas profecías, no están cambiando de enfoque, están regresando al corazón original del Evangelio. Jesús mismo dijo en Mateo 15:24, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Él no hablaba solo de las tribus del sur, Judá y Benjamín, sino de todo el Israel disperso. Su muerte, su resurrección y su retorno glorioso están profundamente entrelazados con la restauración completa de su pueblo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, no solo profetiza el valle de los huesos secos, una imagen potente del renacer de Israel, sino que también habla de dos varas, una para Judá y otra para Efraín, que serán unidas en una sola en la mano del Señor. Esto no ha ocurrido plenamente todavía. Hoy vemos el regreso de Judá en la forma del Estado moderno de Israel, pero el regreso de Efraín, las tribus del norte, es el que marca el cierre del ciclo profético. Cuando esa vara se una, cuando todos los hijos de Israel estén bajo un solo pastor, entonces se desatará una nueva dimensión espiritual sobre el mundo. ¿Estás viendo las señales? ¿Estás alineado con el plan profético de Dios? Es aquí donde el papel del Mesías se vuelve aún más central. Porque el regreso de las tribus no es solo para restaurar una nación física, sino para preparar el trono del Rey. Jesús, el Mesías, no viene por una iglesia confundida y dividida, ni por un Israel fraccionado. Él viene a gobernar desde Jerusalén sobre un reino unificado, donde Judá y Efraín, los gentiles injertados y los descendientes naturales, todos juntos, reconozcan su autoridad suprema. Isaías 11, 12, 13 lo expresa claramente. Alzará pendón a las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Es una profecía cargada de poder y esperanza. Dios no solo está restaurando lo que se perdió, está sanando las divisiones, está borrando siglos de odio, racismo y confusión, para establecer un reino donde Él sea todo en todos. Tú y yo tenemos un papel que jugar en esto, no como espectadores, sino como heraldos del Rey que viene. El retorno de las tribus también representa un llamado de atención para la Iglesia moderna. Durante siglos se enseñó que Dios había terminado su trato con Israel, que la Iglesia había reemplazado a su pueblo y que las promesas hechas a Abraham eran ahora solo simbólicas. Pero el cumplimiento literal de estas profecías demuestra que Dios no ha roto su pacto. Él ha mantenido cada palabra, cada juramento. Jeremías 31, 35, 36 dice que mientras el sol, la luna y las estrellas existan, Israel no dejará de ser nación delante de él. Por tanto, cada tribu que regresa, cada comunidad redescubierta, cada hogar que enciende de nuevo una menorá después de siglos de oscuridad, es una bofetada al sistema religioso que quiso borrar las raíces hebreas de la fe. Es tiempo de volver. Es tiempo de injertarnos nuevamente al olivo original, como dice Pablo en Romanos 11. No se trata de judaizar, sino de entender que fuimos adoptados en un linaje eterno, que somos parte de una historia mayor, y que el regreso de las tribus perdidas
también es una oportunidad para que la Iglesia recupere su verdadera identidad espiritual. En este gran escenario profético, la tecnología y las redes sociales han sido inesperadamente aliadas del cumplimiento. Muchas de estas tribus perdidas, ocultas por siglos, hoy están usando el Internet para reconectarse con Jerusalén, con la Torá, con otras comunidades similares. Vídeos de jóvenes Bnei Menashe celebrando Shabbat en India o de niños Igbo aprendiendo hebreo en Nigeria se vuelven virales. Lo que el enemigo intentó borrar con exilio y persecución, Dios lo está restaurando con un clic. Isaías 11:9 dice: «La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Y hoy, ese conocimiento está despertando conciencias en los rincones más lejanos del planeta. Ya no hay excusa para la ignorancia. Ya no hay espacio para una fe dormida. Todo lo que necesitas para confirmar estas señales está a un clic de distancia. ¿Qué estás haciendo con ese acceso? ¿Estás compartiendo luz o consumiendo distracción? Este es tu tiempo de actuar. Entonces abramos los ojos y concluyamos esta travesía con una advertencia poderosa y una esperanza gloriosa. Porque lo que está sucediendo con las tribus perdidas no es una simple reconstrucción histórica ni un fenómeno cultural. Es la activación de un tiempo profético que nos lleva de regreso al corazón mismo del plan divino. Estamos siendo testigos de la mayor operación espiritual de restauración de todos los tiempos, una que fue anunciada por los profetas, anhelada por los patriarcas, sellada por la sangre del Mesías y ahora manifestada ante nuestros ojos. No hay duda. El reloj profético de Dios está marcando sus últimos minutos y el regreso de estas tribus es el eco resonante del sonido de trompeta. Quien tenga oído espiritual, que oiga. Quien tenga el corazón dispuesto, que responda. Porque el Rey viene, y viene por un pueblo preparado, no dividido, no confundido, sino restaurado y en posición. La conexión entre el regreso de las tribus y el retorno del Mesías es directa y explosiva. Zacarías 8:7-8 lo dice así: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia». Esta reunión no será simbólica, será literal, no será parcial, será completa. Y justo en medio de esa restauración global, el Mesías pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde ascendió, y el mismo lugar que se partirá en dos cuando regrese, según Zacarías 14. ¿Qué estás esperando para posicionarte en este tiempo? No es momento de tibieza espiritual. Es momento de velar, orar y preparar el camino. El Mesías no viene por una iglesia entretenida, viene por una iglesia despierta, expectante, conectada con Israel y con las señales del cielo. Y ahora, al cerrar esta revelación, recuerda que tú también puedes estar cumpliendo una parte del propósito eterno de Dios. Tal vez no provengas de una tribu perdida, pero si estás leyendo esto, es porque el Espíritu Santo te está llamando a entrar en el mover de Dios. Isaías 56:6-7 dice que también los extranjeros que se unan a Jehová, que amen su nombre y guarden su pacto, serán llevados a su monte santo y serán parte de su casa de oración. Esta restauración no es exclusiva de Israel. Es inclusiva para todo el que escuche el llamado y se rinda al plan del Altísimo. El regreso de las tribus perdidas es solo el principio. Lo que viene es aún más glorioso. La gran cosecha final, el reino visible del Mesías, la victoria total del Cordero sobre el sistema del mundo.
Pero, ¿estás tú listo? ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Hoy es el día para despertar. Comparte esta revelación con tus hermanos, con tu iglesia, con tu familia. No dejes que esta verdad se apague en tu corazón. Ora por Israel, ora por las tribus perdidas, ora por el cuerpo de Cristo y sobre todo, ora por ti mismo, para que seas contado entre aquellos que velan y no duermen, entre los que entienden los tiempos y no los desperdician. Porque el cumplimiento de las profecías bíblicas está en marcha, y tú eres parte de ellas. Si este mensaje tocó tu espíritu, compártelo. El mundo necesita saber que el tiempo es corto y que el plan de Dios está avanzando con precisión profética. Suscríbete al canal. Comenta abajo qué piensas sobre el regreso de las tribus perdidas y no te desconectes, que lo que viene será aún más impresionante. El rey está viniendo y su pueblo se está reuniendo.